La guerra entre los Estados Unidos e Irán está escalando dramáticamente. La situación es muy crítica en este momento. El Pentágono ha puesto opciones de operación terrestre sobre la mesa. La Guardia Revolucionaria de Irán, por su parte, está moviendo sus tanques a través de Yuzestán hacia la frontera con Kuwait e Irak, mientras habla abiertamente de lanzar una operación terrestre en Kuwait y llevar prisioneros soldados estadounidenses de regreso a Irán. En la noche del 19 de julio, un misil iraní cayó dentro de una base estadounidense en Jordania. Por primera vez, el personal estadounidense fue atacado directamente. Las imágenes satelitales mostraron un impacto directo en un edificio. La instrucción de Trump fue una sola frase: hagan que paguen muchas veces más. La noche siguiente se atacaron 108 objetivos de la Guardia Revolucionaria: lanzadores, radares, depósitos de municiones, cuarteles regionales, sitios de drones. La base de misiles Tahrir, utilizada en los ataques a Jordania, recibió al menos 20 misiles por sí sola, e Irán pidió un alto el fuego. A través de Pakistán y Qatar, durante 10 días, Trump se negó. Primero pagarán el precio. Con ese umbral cruzado, las opciones sobre la mesa cambiaron de la noche a la mañana, de un alto el fuego a planes de operación terrestre y a sacar el uranio de las manos de Irán. Opciones que no llegan a una invasión a gran escala, pero que podrían involucrar a miles de tropas y durar semanas, incluso meses. Teherán está esperando. Las palabras del presidente del Parlamento: nuestras fuerzas están esperando que los estadounidenses desembarquen. El portavoz del ejército dijo algo mucho más grave en la televisión estatal: si los estadounidenses entran, no dudaremos en bombardear nuestro propio país. ¿Cuál es exactamente el plan sobre la mesa? ¿Por qué son los 450 kilos bajo Isfahán el verdadero premio? ¿Qué isla? ¿Cuántos soldados? Todo en un momento. Pero primero, una pequeña solicitud. Análisis independientes de guerra y geoestrategia como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no está llegando a muchas de las personas que estarían interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Solo toma unos segundos. Aclararemos un malentendido primero. Lo que está sobre la mesa no es una invasión al estilo de Irak 2003. La razón es el mapa. Sostener un país de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, cubierto de montañas y desierto con 90 millones de personas, no es realista. Lo que se está discutiendo es mucho más limitado y quirúrgico. Incursiones de fuerzas especiales dirigidas al stock de uranio enriquecido y tomando control de las islas estratégicas en el Golfo Pérsico. Llegaremos a ambos en breve. Entonces, ¿qué se hace antes de ir tras ese objetivo? Rompes la capacidad del otro lado para responder en el terreno, y eso es precisamente lo que han sido las últimas 10 noches. Las listas de ataques han repetido las mismas categorías durante las noches: centros de mando, instalaciones de defensa aérea, unidades de vigilancia costera, capacidades navales, sitios de lanzamiento de misiles y drones, redes de comunicaciones. Pero el verdadero cambio ocurrió la semana pasada. Los cuarteles en Desful fueron atacados. En Shiraz, humo se elevó desde la base militar de Tarhan, hogar de las fuerzas terrestres del ejército. Esto era algo no visto en los primeros 5 meses de la guerra. La campaña ya no está atacando lanzadores de misiles, sino unidades a nivel de batallón directamente. El régimen lo percibió de antemano y ordenó al ejército evacuar sus principales bases y cuarteles generales. Unidades dispersadas y reubicadas también fueron atacadas en las nuevas ubicaciones. Bandar Abbas, Sirik, Yazd y Tabriz temblaron la misma noche. La ola llegó hasta Chabahar en la frontera con Pakistán. La evaluación en el terreno se redujo a una frase: ningún lugar es seguro. El ejército regular de un estado con uno de los territorios más grandes del mundo ahora solo está seguro en túneles en las montañas. Un ejército terrestre está sobreviviendo al esconderse dentro de su propio país. Ahora lee esto desde la perspectiva de un planificador militar. Si estás considerando un desembarco, primero rompes los cuarteles, las unidades blindadas, la defensa costera y las líneas de mando. Eso es exactamente lo que fue atacado esta semana pasada. Esto no es la rutina de una campaña de bombardeo. Parece la preparación para un desembarco. En términos militares, se llama una operación de configuración. Entonces, ¿por qué Irán sigue en pie? La respuesta está bajo tierra. El modelo que el régimen ha construido desde la guerra de los años 80 funciona en capas. Túneles excavados profundamente en las montañas, complejos de almacenamiento conocidos como ciudades de misiles, entradas falsas, lanzadores móviles que cambian de posición entre túneles. La lógica es simple: disparar, moverse, sobrevivir. Destruir esa red con un solo golpe no es posible. Sin embargo, tiene una debilidad silenciosa. El subsuelo depende de la logística, y toda la doctrina se resumió la semana pasada con un solo evento en Tabriz.
Los medios estatales iraníes abrieron una instalación subterránea de almacenamiento de drones y misiles a las cámaras para mostrar disuasión. Esa misma instalación fue atacada esa noche. Horas después, todavía estaba ardiendo. Una instalación subterránea es segura solo mientras su ubicación sea desconocida. Una vez que se conoce la posición, la profundidad deja de ser una ventaja y se convierte en nada más que un retraso. La mayor esperanza tecnológica de Irán también falló en la prueba. El avanzado sistema de defensa aérea suministrado por China no pudo salvar la instalación cerca de Teherán que había sido desplegado para proteger. El reloj de la campaña también está corriendo. Cientos de municiones de precisión se gastan cada noche, y las reservas no son infinitas. La advertencia que circula dentro del Pentágono dice precisamente eso. La campaña producirá un resultado o pasará a la siguiente fase, y en los mercados de predicción, la probabilidad de una operación terrestre antes del próximo año se negocia en alrededor de 1 en 4, y lo único que no ha cambiado después de 10 noches es que Hormuz sigue en manos de Irán. La cerradura no se rompió. Por eso la verdadera pregunta ya no es ¿cuántas noches más? La verdadera pregunta es esta: si hay un desembarco, ¿qué exactamente se toma? El objetivo más estrecho pero más valioso sobre la mesa no es una isla, es un arsenal. En instalaciones cerca de Isfahán hay aproximadamente 450 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y el escenario en discusión no es bombardear ese arsenal, es sacarlo con fuerzas especiales. La diferencia resume la lógica de toda la guerra. Bombardearlo y no puedes saber a dónde fue el material. Enterrado bajo escombros, movido a otro túnel, incierto. Apoderarse de él y el asunto está cerrado. Esta es también la única opción que toca la causa real de la guerra. La única frase que Trump ha repetido durante 5 meses es la línea roja de la estrategia estadounidense. Irán no puede tener un arma nuclear, no tienen ninguna posibilidad de ello. El corazón del programa se encuentra bajo tierra. La instalación cerca de Qom está a 80 a 100 metros debajo de una montaña. En las últimas semanas, las instalaciones de apoyo en la superficie, la infraestructura eléctrica y las entradas de los túneles han sido atacadas sistemáticamente. Incluso si no puedes destruir las centrifugadoras, puedes paralizar todo lo que las hace funcionar. Incluso las municiones rompebúnkeres no pueden borrar una ciudad de túneles en un solo paso. Por eso el objetivo de la campaña aérea no es destruir, sino ralentizar. La mayor incertidumbre está en el lado de la medición. Las inspecciones por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica han sido fuertemente restringidas por el conflicto. No hay datos actuales independientes sobre los niveles de enriquecimiento o las reservas de Irán. Así que nadie hoy sabe con certeza cuán cerca está el umbral de armas, y esa incertidumbre es el verdadero combustible del debate sobre la operación terrestre. Si no lo sabes, no puedes esperar. Cuando los bombardeos no te permiten medir el resultado, queda un camino: ir y tomarlo. Sin embargo, para un equipo de incursión, descender a esa red no es como entrar en un edificio en la superficie. Allí abajo, el tiempo trabaja a favor del defensor en lugar del atacante. Apropiadamente, se dice que este escenario se encuentra en la categoría de mayor riesgo en las evaluaciones del Pentágono. El objetivo más valioso es también el más peligroso, por lo que los planificadores están considerando algo más accesible: el mar. Una breve pausa. Darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este análisis llegue a muchas más personas. Solo toma unos segundos. Ahora llegamos a las 2 islas sobre la mesa. Tomar el control de las islas estratégicas en el Golfo Pérsico es la forma más directa de asegurar Hormuz en la práctica, y hay 2 nombres sobre la mesa. La primera es Karg, aproximadamente 15 millas de la costa, y alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán pasan por allí. La economía de exportación de todo un país fluye a través de un solo punto de carga. Bombardéalo y la instalación se repara. Tómalo y el grifo está en tus manos. Nombres de peso respaldan la idea. El excomandante del Comando Central, el general retirado Frank McKenzie, propuso abiertamente un desembarco, y su razonamiento fue más político que militar. Poseer suelo iraní sería una carta significativa en futuras negociaciones. Según la evaluación de otro comandante retirado, 1.500 marines podrían ser suficientes para asegurar la isla. La segunda isla es mucho más grande y mucho más estratégica, Qeshm. Sentada en la misma boca del estrecho, es la isla más grande del Golfo Pérsico, y el centro de la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo está allí. Debajo de la isla se encuentra una extensa red de túneles evaluada para almacenar municiones antibuque. Las fuerzas estadounidenses han bombardeado los sistemas de defensa de la isla en los últimos días. Coloca los 2 uno al lado del otro para ver la diferencia. Toma Karg
y cortas los ingresos de Irán, un golpe económico. Toma Keshm y controlas el estrecho mismo, un golpe estratégico. La primera deja al régimen sin dinero, la segunda elimina la causa de la guerra, pero la parte no dicha del plan no es el desembarco, es la mañana siguiente. Un experto del Instituto de Washington lo resume en una frase: no querrías estar en esa pequeña isla mientras Irán puede lanzar drones y artillería. La respuesta más contundente vino de un funcionario iraní. Los estadounidenses pueden tomar la isla por un día, pero no pueden mantenerla. Nuestros misiles llegan allí desde Semnan, desde Zahedan, desde Isfahán. El equilibrio de fuerzas respalda esa objeción. Irán cuenta con 570.000 efectivos activos y 350.000 reservistas, además de baterías de misiles costeros, minas navales y enjambres de embarcaciones de ataque rápido. 15 millas no están fuera del alcance de la artillería. Una fuerza de desembarco tendría que realizar todo su reabastecimiento desde el mar, y esa línea pasaría por aguas poco profundas que se pueden minar. La brecha entre tomar una posición y mantenerla siempre aparece en el mismo lugar en la historia militar: el suministro. En Keshm, el problema se multiplica. Una isla más grande y poblada con túneles debajo. Una fuerza de desembarco allí tendría que despejar no solo la costa, sino lo que hay debajo de ella. Aquí está el callejón sin salida en la planificación estadounidense. El objetivo fácil no entrega lo suficiente y el objetivo que entrega no es fácil. Y justo dentro de ese callejón sin salida entra una tercera capa. No soldados llegando desde fuera, sino la población ya adentro. Unos pocos millones de personas tomando las calles a la vez logran lo que ninguna división puede. Sin embargo, un muro técnico se interpone en el camino, la coordinación, y la máquina de vigilancia lo hace casi imposible. Entonces, la opción más barata de Washington depende de lo único que no puede mantener. ¿Cómo se está preparando Irán para esta posibilidad? Imágenes desde el terreno muestran vehículos blindados moviéndose a través de Juzestán hacia el sur, hacia la frontera con Kuwait e Irak. La dirección no es un accidente. La puerta más lógica para una entrada terrestre es esta llanura, el corazón del petróleo y la industria de Irán. Los partidos de oposición kurdos informan de un panorama más amplio, un despliegue de tanques, artillería y drones en la frontera iraquí, junto con aproximadamente 3.000 efectivos de fuerzas especiales. Ninguna fuente independiente ha confirmado un despliegue de esa magnitud. Además, según el propio relato de esos grupos, el propósito no es contrarrestar un desembarco, sino prepararse directamente contra ellos. Militarmente, el mismo problema se presenta en cualquiera de los dos escenarios. Mover columnas blindadas cientos de kilómetros a través de un teatro donde el cielo pertenece completamente al otro lado significa visibilidad, no defensa. De hecho, algunos de los objetivos atacados en imágenes operativas recientes eran vehículos en movimiento. La retórica del régimen va en sentido contrario. El presidente del Parlamento, Ghalibaf, dice que sus fuerzas están esperando que los estadounidenses desembarquen. El exministro de Relaciones Exteriores, Mottaki, va más allá. En lugar de conformarse con atacar bases, argumenta que Irán debería considerar tomar prisioneros a los soldados estadounidenses. El régimen busca en tierra la paridad que nunca pudo lograr en el aire, pero la verdadera admisión fue la declaración del portavoz del ejército en la televisión estatal. Si los estadounidenses entran, no dudaremos en bombardear nuestro propio país. Un ejército está planeando no luchar contra el invasor en el campo, sino atacar su propio suelo con misiles subterráneos. En términos militares, se llama tierra quemada, y cuando un estado lo declara en televisión, ha dejado de contar con ganar una guerra terrestre por sí mismo. Otro signo de la misma desesperación circuló en esas pantallas. La televisión estatal llamó a los ciudadanos comunes a abrir fuego contra helicópteros y aviones enemigos. Un régimen que construyó una arquitectura de defensa aérea de $1.000 millones está diciendo a su gente que dispare al mismo cielo con lo que tengan. Washington no es el único lado que habla de una operación terrestre. Kuwait es uno de los lugares con mayor concentración de fuerzas estadounidenses en la región. Camp Arifjan, Base Aérea Ali Al-Salem, Camp Udairi. En la medida en que Irán no puede alcanzar las bases del poder que lo ataca, se ha vuelto contra el anfitrión de ese poder. Las plantas de generación de energía y las instalaciones de desalinización fueron atacadas durante 4 días consecutivos. La red sufrió tanto daño que se trajeron generadores portátiles y las sirenas sonaron en todo el país. Kuwait convocó a diplomáticos iraníes en protesta, pero contra misiles que cortan el agua de un país, una nota diplomática es una herramienta que permanece en el papel. El verdadero problema es la amenaza que siguió de lanzar una operación terrestre en Kuwait y llevar prisioneros soldados estadounidenses de regreso a Irán. La mayoría de los lugares descartan esto como un farol, sin embargo, ya ha ocurrido un ensayo a pequeña escala.
El 1 de mayo de 2026, 6 soldados de la Guardia Revolucionaria infiltraron la isla Bubiyan de Kuwait a bordo de un barco de pesca alquilado. En el enfrentamiento que siguió, 4 del equipo fueron capturados y 2 escaparon. La elección del objetivo tampoco fue un accidente. Bubiyan alberga el puerto Mubarak al-Kabir, construido con financiamiento chino. Ese precedente nos permite interpretar correctamente la amenaza. Irán invadiendo Kuwait en el sentido clásico no es posible. Los dos países no comparten frontera terrestre. Tal operación requeriría cruzar el sur de Irak o desembarcar desde el mar. Entregaría el objetivo más expuesto imaginable a una potencia con total superioridad aérea y naval. La infiltración es otro asunto. Pequeños botes, unos pocos hombres, una noche. Y fíjense, la lógica de ese movimiento es casi idéntica al cálculo de islas estadounidense. Ambas partes buscan algo que puedan mantener cuando se sienten a la mesa. Washington lo busca en territorio, una isla, una terminal, un almacén. Teherán lo busca en personas, personal capturado, un agujero visible perforado en la soberanía de un estado. La diferencia no es de escala, sino de reversibilidad. Si una isla no se puede mantener, te retiras, y la factura es militar. Si se abre un expediente de prisioneros, permanece abierto durante meses y establece la agenda para toda la guerra. El frente económico de esta guerra está enredado en 2 estrechos pasos marítimos. En Hormuz, Estados Unidos reimpuso su bloqueo naval a los puertos iraníes e introdujo una tarifa de tránsito para la carga que pasa por allí. El Organismo Marítimo de las Naciones Unidas declaró que la medida no tiene base legal. El Comando Central, por su parte, anuncia que desde principios de mayo ha ayudado a unos 900 buques comerciales y cientos de millones de barriles de crudo a realizar el paso. Así que el estrecho está abierto. Ahora es solo un corredor armado. El mercado tomó su propia decisión de todos modos. Los tránsitos semanales por el estrecho cayeron drásticamente y el Brent se estableció por encima de $89. La razón es clara. 2 petroleros operados por griegos fueron atacados cerca de Hormuz. Uno se incendió y su tripulación fue evacuada. Otro petrolero fue alcanzado frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos. Los propietarios de barcos ya no quieren entrar en estas aguas y ahora un segundo estrecho se ha sumado a la guerra. Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval inmediato contra Arabia Saudita, anunciando que cada embarcación que entre o salga de los puertos saudíes es un objetivo. El detonante fue un ataque aéreo en el aeropuerto de Sana que bloqueó el vuelo de regreso de una delegación hutí. La respuesta vino bajo el principio de un bloqueo por un bloqueo. La lectura estratégica es la siguiente. Dado que la presión sobre Hormuz no hizo subir los precios del petróleo como se esperaba, el eje iraní recurrió a una segunda palanca. Bab el-Mandeb es la puerta de entrada para el comercio que se dirige a Europa a través de Suez. Un bloqueo allí afecta a las cadenas de suministro globales y a los mercados financieros más que al petróleo. El objetivo no es la victoria militar, es forzar a Washington a negociar a través del costo. Mientras toda esta preparación continúa, también se colocó una puerta de salida sobre la mesa. La propuesta liderada por Qatar, Egipto y Pakistán contiene 3 cosas: un alto al combate, la apertura de ambas rutas a través del estrecho y el rescate del memorando firmado en junio y desde entonces colapsado. Trump lo rechazó. Irán pagará por lo que hizo primero. La lógica es clara. Una administración que firma un alto el fuego inmediatamente después de un ataque a sus propios soldados ha dejado el precio que pagó sin cobrar. En el cálculo de Washington, un alto el fuego no vendrá porque Irán lo pida, sino porque Irán acepte los términos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una advertencia mundial. Las instalaciones diplomáticas estadounidenses pueden ser atacadas fuera del Medio Oriente también. De hecho, Gran Bretaña y Alemania han comenzado a evacuar a sus diplomáticos de Kuwait, Qatar, Bahrein y Arabia Saudita. Una extraña escalada se desarrolló también en el frente informativo. La Guardia Revolucionaria anunció que había atacado la infraestructura de datos de una empresa de tecnología que afirmó que el ejército de los Estados Unidos utiliza en Bahrein. Las autoridades bahreiníes lo negaron. La afirmación en sí marca un umbral: la intención de llevar la guerra a la infraestructura digital civil. Una grieta se abrió en la propia narrativa del régimen durante esos mismos días. Un miembro del Parlamento hablando en los medios estatales admitió que Irán atacó primero. Para una administración que ha dicho «solo nos estamos defendiendo» durante 5 meses, eso es una marca pesada. Y el reloj económico avanza rápido. El petróleo ha superado los $90, los precios de la gasolina están subiendo y la reacción interna contra una guerra ya impopular está creciendo. El lado estadounidense ha estado atacando desde el aire durante 5 meses y no ha obtenido el resultado que quería, así que puso sobre la mesa una opción que nunca había discutido antes:
desembarcar. Pero el plan que puso allí no es invadir un país, es tomar un arsenal, una isla, un solo punto, y marcharse. Y el objetivo no es militar, es tener algo en mano cuando se siente a la mesa. Irán está preparando 3 respuestas para la misma posibilidad. Está moviendo su armamento hacia el sur a través de Khuzestán, hablando de infiltrarse en Kuwait, y como último recurso, declarando que atacará su propio suelo. El punto débil de todos estos cálculos se concentra en el mismo lugar. Tomar una isla lleva un día, mantenerla lleva meses, un ataque desde el aire tiene una fecha de finalización, un soldado que aterriza en el suelo no tiene fecha de regreso. Durante 5 meses ha habido una línea que ninguna de las partes ha cruzado. Una vez que se cruce, ni Washington ni Teherán podrán decidir solos cómo termina esta guerra. ¿Qué piensas? ¿Volverá Washington a la mesa de negociaciones o esta guerra se trasladará al terreno? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global como este, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.